Buenos días, jóvenes. Buenos días. Qué bueno que están aquí. Ya es 21 de junio y vamos a concluir el tema y empezar a hablar un poco del siguiente con respecto a la derivada de funciones trigonométricas inversas. En realidad, para lo que queremos ver de funciones trigonométricas inversas, la clase anterior abarcamos casi todo de lo que queríamos. No porque sean los únicos casos, sino porque son los que nos interesan que ustedes conozcan. Aún así, vamos a resolver algunos ejercicios para cerrar este tema. Por ejemplo, en el cuaderno de trabajo que tenemos nosotros, hay algunos muy simples y otros un poco más elaborados, pero en realidad la mayoría de los 10 son muy simples. Vamos a escoger, por ejemplo, el ejercicio número 4. El ejercicio número 4, que dice f de x es igual a x cúbica por el arco coseno de 5x. Entonces, cuando lo veo, bueno, híjole, hubiera tenido un signo de más o de menos aquí, hubiera sido muy rápido, pero no lo tiene. Eso me indica a mí, pues, que es el producto de dos funciones. Tengo dos funciones, una algebraica que es x cúbica y una trigonométrica inversa que es arco coseno de 5x. Recuerdo que cuando vimos las derivadas de funciones algebraicas, decíamos que la derivada de un producto de dos funciones era igual al producto de la primera función por la derivada segunda más la segunda por la derivada. Esto es indispensable saber. ¿Por qué? Porque entonces ya puedo yo empezar a derivar aquí la primera función, que es x cúbica, por la derivada de la segunda. Y también recuerdo, si no me las he aprendido, tengo el formulario ahí a la mano, que dice que la derivada del arco coseno de un ángulo es menos la derivada del ángulo entre la raíz cuadrada de 1 menos el cuadrado del ángulo. Entonces, si voy a derivar el arco coseno de 5x, va a ser menos la derivada de 5x, que es 5, entre la raíz cuadrada de 1 menos el cuadrado de 5x. La primera por la derivada segunda, más la segunda, que es el arco coseno de 5x, por la derivada de la primera, es decir, por la derivada de x cúbica, que ya sé que es 3x. Vamos a hacer las operaciones indicadas. F' de x va a ser igual a menos 5x cúbica entre la raíz cuadrada de 1 menos 25x cuadrada más 3x cuadrada por el arco coseno, que sería su derivada. Entonces, siempre estamos moviéndonos entre las algebraicas, las trigonométricas inversas, las directas, siempre estamos moviéndonos ahí. Por eso es importante, pues, que si no te las quieren aprender, mínimo si tengan un formulario a la mano. Sería más simple, pues. Profe, Dime. ¿y qué pasa si, por decir, combinamos las inversas con estas que serían como tangente de Ajá. 5x por el arco de cualquiera? O sea, el combinar una trigonométrica directa con una inversa. Sí, Así como que tú dijeras, bueno, tenemos y es igual al seno de 2x multiplicado por el arco tangente de 2x, por ejemplo, ¿no? El proceso, ahorita lo podemos graficar. Yo no tengo ni idea o sea, tengo idea de solas cómo se comportan las funciones,
multiplicadas. No tengo idea qué forma pueda tomar la gráfica de la función. Sin embargo, si te la dan para que la derives, el proceso debe ser el mismo. Si este es U y este es V, tendría que ser entonces la primera función, que es seno de 2x, por la derivada del arco tangente de 2x, que yo sé que la derivada del arco tangente de U es la derivada de U entre 1 más U cuadrado. O sea, ya sé que U es 2x, elevado al cuadrado, 4x cuadrado. Más la segunda, que es el arco tangente de 2x, por la derivada del seno de 2x, que ya sé que es coseno de 2x. La primera función por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Y el prima va a ser igual a 2 veces el seno de 2x entre 1 más 4x cuadrada, más 2 veces coseno de 2x por el arco tangente. Esa sería su derivada. Y como dices tú, como un producto de una función trigonométrica directa por una función trigonométrica inversa. Vamos a intentar graficarlo para no quedarnos con la duda de cómo se vería. Vamos a ir al GeoGebra. Pasarme aquí. Vamos a quitar esta función. Tenemos. Ahí está. Vamos a decirle que Y es igual a seno de 2x. Seno de 2x por el arco tangente, de 2x. Esa es su gráfica, mira. Aquí se puede, vamos a... Esa es su gráfica. Esta es. Que les pregunten, bueno, ¿y qué fue de lo que encontraste con esto? Una fórmula para poder calcular el valor de la pendiente de una recta que sea tangente a la función en ese punto. Es decir, la pendiente de esta recta que está aquí. Eso hace la derivada de una función. Encontrar el valor de la pendiente de esta. Evidentemente el software pues ya pues, aquí te está dando inclusive hasta la ecuación. Pero a veces quieres la ecuación de esta recta tangente y a veces la ecuación de la normal. La normal no es otra cosa que una perpendicular a la tangente. Es decir, esta que está aquí. Normalmente en cálculo te piden las ecuaciones de estas dos rectas. De la tangente y de la normal. La tangente ya sé que toca a la curva en un punto y la normal es la perpendicular, esta que está aquí. Entonces, seguramente el próximo semestre que nos veamos, ya en aplicaciones del cálculo diferencial, tenemos que calcular las ecuaciones de estas dos rectas. Y lo primero que tengo que hacer pues, es saber derivar. Ya que sabes derivar, con un poquito de geometría analítica, vamos a encontrar la pendiente, las ecuaciones de esas rectas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
Por ejemplo, a ver, vamos a hacer uno último. Vamos a hacer el ejercicio número 5, que es un producto de dos funciones, pero tiene un ángulo que es una fracción. El ejercicio 5 dice y es igual a x cuadrada, que es una función algebraica, por el arco cosecante de x sobre 2. Otra vez tenemos el producto de dos funciones, una función que es algebraica por una función trigonométrica inversa. Y ya sé que es la primera función, que es x cuadrada, por la derivada del arco cosecante de x sobre 2. Si se van a su formulario, ya tienen ahí a la mano, cerquita de donde estaba apuntando. No se crean, ni en clases presenciales la gente hace formularios por dos razones. Una, porque la gente que estudia no lo ocupa porque se las aprende de tanto practicar. Y dos, las personas que no lo entienden, pues aún con formulario, pues no lo sabes interpretar. Pero normalmente en clases presenciales la gente tampoco hace formularios, no se preocupen. Una vez dije, bueno, pues para mañana 2 puntos al formulario más bonito. Y pues sí, la gente lo hace en computadora o buscas en internet y lo imprimes y todo eso, ¿no? Pero cuando ya hay un premio así como tangible, ¿no? Pero sí valdría la pena que tuvieran un formulario a la mano porque eso es necesario, sobre todo cuando no lo practicas mucho. Dice que la derivada del arco cosecante de u es menos la derivada de u entre u por la raíz cuadrada de u cuadrada menos 1, es decir, de x sobre 2 al cuadrado menos la derivada del ángulo entre el ángulo por la raíz cuadrada del cuadrado del ángulo menos 1, más la segunda función, que es el arco cosecante de x sobre 2 por 2x. Aquí vamos a empezar. La parte de cálculo ya se terminó. No hay más cálculo diferencial en lo que sigue. Lo que sigue es álgebra y aritmética, nada más. Y prima va a ser igual. Un medio lo voy a cancelar con este que tengo aquí, miren. Y esta x cuadrada que tengo aquí, la voy a dividir entre esta x que está aquí. Y x cuadrada entre x me queda x. Por lo tanto, me quedaría menos, que es x entre x. Fíjense, aquí todavía puedo cancelar esa x. No, perdón, porque cancelé la x. Esta x con esta x me quedaría entonces x entre la raíz cuadrada nada más de x cuadrada sobre 4. Un medio, con un medio que está aquí, me queda un 1. Y x cuadrada entre x me queda esta x que está aquí. X sobre 2 al cuadrado me queda x cuadrada sobre 4 menos. Esto ya se queda así. Únicamente el 2x lo mando como coeficiente de la función trigonométrica inversa. Arco cosecante de x. Lo único que me queda es hacer esta resta. Y' va a ser igual a menos x entre la raíz cuadrada cruzado el producto 1 por x cuadrada y 4 por 1. Más 2x por el arco cosecante de x sobre 2. Ya sé que la raíz cuadrada de 4 es 2. Me voy a brincar ese paso. Y' va a ser igual a menos x entre la raíz cuadrada de x cuadrada menos 4 sobre 2. Le ponemos un 1 y hacemos la ley de la. Y entonces el resultado final tendría que ser y' va a ser igual a 2x entre la raíz cuadrada de x cuadrada, perdón, más 2x, se me olvidó esta parte,
cosecante de x. Por lo mismo pasa acá. Más 2x por el arco cosecante de x. Y esa sería su... ¿Ustedes tengan alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo, profe, A ver, dígame. abajito de la X, ahí que, o sea, ¿cómo hizo para pasar el 4 al 2? ¿Este? Sí, Sí. Del que yo hice ahí fue esta parte, la raíz cuadrada de a sobre b, la descompuse en la raíz de a entre la raíz de b. Entonces saqué raíz cuadrada a x cuadrada menos 4 y raíz cuadrada al 4. Aunque x cuadrada menos 4 aparentemente tiene raíz cuadrada exacta, no puedo simplificar esta raíz porque se están restando. Por eso la dejo indicada nada más. Pero esta raíz cuadrada de 4 se convierte en este 2 que tengo acá. ok, ya entendí. ¿Vale? Gracias. Muy bien. Es probable que nos, o sea, bueno, es casi seguro que la semana que entra sea el examen final. Y también es probable que si sigue la misma tendencia, nos lo pondrían pues entre lunes y martes de la próxima semana. Entonces, vamos a estar atentos porque luego, como no tenemos clase jueves y viernes con ustedes, luego nos pone el calendario y genera confusión. La idea es que si terminamos la clase del miércoles y nos programan el examen el lunes, lo haríamos el día que marca el calendario, ¿sale? Y ya nos poníamos de acuerdo a través del grupo de WhatsApp. Ahorita iría un solo tema, si nos lo pusieran para el siguiente lunes, habría un solo tema que sería este de la derivada de funciones trigonométricas inversas. Así que no habría tanto como el problema. Vamos a empezar a ver lo que son las funciones logarítmicas y exponenciales. Yo creo que entre mañana y el miércoles podemos verlas. Ya es más rápido porque vas tomando habilidad, vas tomando experiencia, pues en las que más te tardas es en las algebraicas porque son las primeras y te tardas un poco en ubicar las fórmulas y qué tipo de funciones estás trabajando, si es una suma, si es un producto, si es un cociente. Pero conforme vas avanzando, en realidad ya nada más es interpretar las nuevas fórmulas de las que te van dando. Y en funciones logarítmicas y exponenciales vamos a trabajar dos nada más. Una para logarítmicas y una para exponenciales. No porque sean las únicas, hay más, pero son las que más se presentan. Y entonces ya es como más fácil, ¿no? Es como si de repente te dijera yo, vas a derivar y igual al logaritmo natural de x cuadrado. Ahorita vamos a ver qué es un logaritmo natural. Logaritmo natural de x cuadrado. Y tú volteas y ves una fórmula que dice la derivada del logaritmo natural de u, está la u. Antes era un ángulo, ahora se le llama argumento, logaritmo natural de este argumento, es igual a la derivada de u entre u. Entonces, aún sin saber o no recordar qué es un logaritmo, pues yo la puedo derivar siguiendo esta fórmula nada más. Si lo hacemos mecánico, sin meternos mucho a qué estamos derivando, alguien puede decir, bueno, la u es la x cuadrada, y aquí dice que derive a la x cuadrada y que la divida entre x cuadrada. Al simplificar me quedaría
Ya está. Y evidentemente aquí pudo haber existido una constante y era una constante por la función. Pudo haber tenido x cuadrada más y sería una suma de funciones. Puedo tener aquí una x cuadrada y sería una función por otra función. Y es lo mismo, pues. En realidad, la parte fuerte de aprender a derivar es la derivada de funciones algebraicas. Por eso fue donde nos tardamos más y donde yo hice hincapié que si alguien quería aprender a derivar bien, la clave eran las algebraicas. Si no aprendió las algebraicas, es muy difícil pues seguir avanzando. Pero va uno adquiriendo habilidad y al ver una fórmula ya sabes interpretarla y sabes sustituirla, aunque ahorita no sabemos qué es un logaritmo, pero vamos a intentar explicarles qué es un logaritmo. Es una palabra que se utiliza bastante en matemáticas. De hecho, hay fórmulas, por ejemplo, para determinar el pH en una sustancia que aparecen logaritmos. En matemáticas financieras, el logaritmo se utiliza bastante para determinar las edades o el tiempo de los fósiles. En la prueba del carbono 14 y esas cosas se utilizan los logaritmos. Entonces, es una herramienta muy útil en matemáticas y la función logarítmica y la función exponencial pues son bastante útiles, sobre todo ahorita en época de pandemia, para poder predecir o determinar el crecimiento de una población, o en este caso de los infectados, para determinar la tasa de crecimiento, o cómo podían estimar cuándo iba a bajar la curva, cuándo no iba a bajar, o si se van a seguir los contagios o no. Normalmente están trabajando funciones logarítmicas y funciones exponenciales. El cálculo diferencial trata de describir el comportamiento de esa función. De eso se trata. Acuérdense, una función no es otra cosa que un modelo matemático que intenta describir el comportamiento de un fenómeno o de un experimento, y el cálculo nos da esa herramienta para poder saber qué pasa en cada instante de ese fenómeno. Obviamente lo más difícil es establecer un fenómeno a través de una función. Ahí es la parte más compleja. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué hora es? Me voy a quedar yo a la mitad. Tenemos 10, son las 8:14, muy bien. Mínimo de la introducción, aunque no derivemos hoy funciones exponenciales y logarítmicas, mínimo la introducción para la clase de martes y miércoles, derivarlas. Si el lunes nos ponen el examen, pues ya tendríamos 3 temas: las trigonométricas inversas, las logarítmicas y las exponenciales. ¿Pero qué es un logaritmo? Pues tanto hablan de logaritmos y no sé. Nosotros sabemos, por ejemplo, que 2 al cubo es 8. A esto se le llama una notación exponencial. La base, el exponente y la potencia. Por ejemplo, sé que 4 al cuadrado pues son 16. O bien que 5 al cubo pues son 125. O que 10 elevado al cuadrado son 100. A eso se le llama una notación exponencial. Los logaritmos no es otra cosa que exponentes. Es decir, la notación logarítmica ¿sí? ¿A qué se refiere? El logaritmo, se abrevia log, el logaritmo es un exponente. Sí, pues, pero ¿cuál exponente? Bueno, el logaritmo de base 2, la base es 2, ¿de quién? De 8 es igual a 3. El logaritmo de un número es el exponente al que hay que elevar la base para encontrar el número propuesto. Es la operación inversa a la exponenciación. Otra vez. La base, ¿quién es aquí? Es 4. El logaritmo en base 4 de 16 es
el exponente al que tuve que elevar el 4 para encontrar el 16, por lo tanto, va otra vez. ¿Quién es la base aquí? El 5. El logaritmo en base 5 de 125 me está preguntando a qué exponente debo de elevar el 5 para encontrar el 125, pues 3. Los logaritmos, normalmente, los que más se utilizan son los de base 10. Cuando no tengo un subíndice aquí con un número, cuando aparece la tecla log nada más, sobreentendemos que es de base 10. Por eso en su calculadora, ustedes tienen una tecla que dice log y 10 a la x, que es la base de los logaritmos vulgares o comunes, y tienen una tecla que dice ln, logaritmos naturales o neperianos, cuya base es el número e. Y e es un número irracional, así como el valor de pi, que es 3.14, aquí es 2.71. Ya ojalá el próximo semestre nos dé chance de ver algunos videos sobre el número e que aparece en la naturaleza. Pues así como el número pi aparece, el número e aparece y es una constante universal. Entonces, el logaritmo de 100, es decir, ¿a qué número tuve que elevar, a qué exponente tuve que elevar el 10 para encontrar el 100? Pues es 2. Por eso si ustedes tienen una calculadora científica a la mano y le ponen logaritmo de 100, te va a aparecer el 2, porque es el exponente al que tuviste que elevar el 10 para encontrar el 100. Entonces, los logaritmos vulgares o comunes tienen como base 10 y los logaritmos naturales o neperianos tienen como base el número irracional e, que es 2.71. ¿Y cómo se comporta una función logarítmica, por ejemplo? Ya vimos esta, vamos a quitar esta que hicimos ahorita. Control Z. Para creo que por ahí tengo un archivo con funciones logarítmicas. Déjenme ver. Abrir. No lo quiero guardar. Oigan, se salió el profe. Se le fue el internet. Perdón, jóvenes, perdón, algo le moví acá y se desconectó. ¿Sí me pueden escuchar ya? ¿Ya pueden ver el pizarrón? Sí, profe, ya. Perdón, algo le moví acá. Vamos a compartir el GeoGebra y aquí tenemos una función logarítmica, logaritmo de 4x. La función y es igual al logaritmo de 4x.
Y, por ejemplo, podemos ver una de logaritmo natural. Por ejemplo, vamos a poner otro nombre. G de X, para que sea una función diferente, G de X igual al logaritmo natural, por ejemplo, de 2X. Y ahí está, así se comporta la función logarítmica. Repito, lo mismo, cuando tú derivas una función de cualquier tipo, lo que quieres es encontrar una fórmula para calcular el valor de la pendiente de una recta que toque a esa curva o a esa función en cualquiera de sus puntos. Esta parte de aquí, esta, y ya la tenemos aquí. Es esta parte. Esas son las funciones logarítmicas. Hay varias fórmulas para las funciones logarítmicas, digo, sin embargo, la que más se utiliza es la función logaritmo natural. Si nos vamos al manual que ustedes tienen, ¿dónde está? Aquí está. Nos vamos al manual. Derivada de funciones logarítmicas. Viene primero unas propiedades, que vamos a ver un poco más adelante, y vienen fórmulas para derivar funciones logarítmicas. Y la que más se utiliza derivada de funciones logarítmicas. Derivada de funciones logarítmicas. Ahí vienen 3 fórmulas, pero la que vamos a ocupar, la única que vamos a practicar nosotros, es la derivada del logaritmo natural de u, que ya la había escrito ahorita, que era la derivada de u entre u. Está bien sencilla su fórmula, pues. La derivada de u entre u. Vamos a hacer caso omiso ahorita a las 2 fórmulas que están ahí. Ya las retomaremos en su momento en quinto semestre, pero ahorita no es importante esas 2 fórmulas. Es importante esta derivada. Ahora, esto que yo manejo de las propiedades de los logaritmos es precisamente para poder derivar de una manera más sencilla. Propiedades de los logaritmos. Vamos a apuntarlas para empezar a derivar mañana. Propiedades de los logaritmos. Una. Si yo tengo el logaritmo vulgar o natural, del que sea, de un producto de 2 números, se va a descomponer en el logaritmo del primero más en el logaritmo del segundo. O sea que si yo aquí tengo un producto de 2 funciones, pues para hacerlo más fácil y no usar la fórmula del producto de 2 funciones, únicamente la descompongo en el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor y se acabó el problema. Las enseñamos para hacer el trabajo más fácil, pues. 2. Si yo tengo el logaritmo de un cociente, es decir, de una división, se va a descomponer en el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Y me ahorro andar haciendo u entre v y todo eso que hacemos para un cociente de 2 funciones, lo puedo evitar. O 3, cuando yo tengo el logaritmo de una potencia, bajo el exponente por el logaritmo de la base. Esas son propiedades de los logaritmos. Aquí en la prepa no nos enseñan. Bueno, hay una materia en sexto semestre que nadie escoge, o que ni siquiera la ofertan en la escuela, que es taller de matemáticas aplicadas, donde viene, por ejemplo, cómo resolver ecuaciones exponenciales. Tú has resuelto ecuaciones donde la variable jamás es un exponente. Esa es una ecuación exponencial.
Ah, caray, pues ¿cómo le hago aquí si la variable, si fuera 2x igual a 8, pues estaría fácil, ¿no? Ese 2 que está multiplicando lo paso dividiendo y x es igual a 2. Pero ¿qué pasa si el exponente es la variable? ¿Cómo le hago para bajarlo? Pues no puedo despejar la x de aquí. Ya sé, es una ecuación exponencial tan simple, pues que ya sé que x vale 3, porque 2 al cubo son 8, ¿no? Pero, ¿qué hago? Pues aplica las propiedades de los exponentes y de la igualdad. Si yo aplico logaritmo de este lado y logaritmo de este lado, pues no se altera la ecuación. El logaritmo de 2 a la x es igual al logaritmo de 8. Y tengo el logaritmo de una potencia, miren. Dice que baje el exponente y lo multiplique por el logaritmo de la base. Ahora sí ya bajé la x, mira. Y este logaritmo de 2 que está multiplicando, pues que pase dividiendo. Y si alguien tiene alguna calculadora, ahí a la mano, puede dividir. Aquí no se divide. Es así. Puede dividir el logaritmo de 8 entre el logaritmo de 2 y pues resulta que es 3. Y x vale 3. Digo, era muy fácil saber que teníamos que llegar al 3, pero no siempre son tan sencillas como esta, ¿no? Entonces, hay muchas aplicaciones de los logaritmos, de la función logarítmica y de la función exponencial, hay muchas aplicaciones. Vamos a ver un poquito de eso para enseñarnos a derivar esas funciones. Muy bien, vamos a dejarlo ahí, ya tenemos un primer tema para el examen. Seguramente mañana, en la clase de mañana, vamos a derivar funciones logarítmicas. Digo, ya es un poco más rápido porque ya hay cierta experiencia en cómo se derivan funciones. Pero tampoco no nos vamos a apresurar. Si no logramos terminar las logarítmicas de mañana, pues tomamos clase del miércoles, aunque el examen fueran de 2 temas nada más. O sea, no importa. Lo importante es que, aunque sea un tema o 2 temas, se queden bien porque se van a ocupar el siguiente semestre. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario final? De mi parte no, pero ok. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces a dejar la clase ahí. Vamos a continuar mañana. La idea o la sugerencia es traten de resolver los 10 ejercicios que están en su manual, por si hay alguna pregunta antes de iniciar a derivar funciones logarítmicas, poder resolver alguna pregunta que ustedes tengan. ¿Sale? Que tengan un buen día. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Vale, profe, gracias. Sale, nos vemos. Gracias. Sale.